amores y abrazos de hermano no lo había. Un señor me engañó y abusó de mí a mis 15 años. Me fui porque en un momento quise yo asesinar a mi hijo y yo empecé en Cartagena bailando en una barra para los hombres. Me drogaban y varias personas me abusaron. Fue la primera vez que varios hombres abusaron de mí. Varios. Fueron más de 8 hombres que abusaron de mí. Mientras que mis hijos eran visibles y estaban frente del telón, yo era invisible detrás del telón. En el silencio a menudo se ocultan las soluciones. Hablemos para sanar y compartir nuestras luchas. Los invito a que se suscriban acá en mi canal de YouTube, Sinceramente Cris, y compartamos de este espacio en el que ustedes tienen voz, que se llama Lo que callamos. Hoy mi invitada es una mujer a la que deseaba conocer y darle un abrazo, y así pasó afortunadamente. Ella es Nidia Ortiz, la mamá del actor Jorge Soto, quien nos contó su historia de vida justamente ahí en Sinceramente Cris. Nidia tiene un testimonio en el que Dios ha cambiado su vida, que el perdón ha restaurado muchos lazos y le ha permitido reconciliarse con sus hijos y disfrutar quizás de la vida que siempre soñó como mamá. Nidia, gracias por estar acá y por ser hoy esta voz. Por tu invitación. Bueno, decía que aquí habíamos entrevistado a tu hijo. ¿Es el menor, Jorge? ¿Jorgito? No, él es el tercero ¿De cuántos hijos tienes de tú? 7 hijos, 7 bebés hermosos De que mi 7. padre eterno me dio. Imagínate, entonces Jorge Soto, ustedes lo recordarán como Chiqui, de pies a cabeza, como todo el mundo lo recuerda, por eso yo pregunté quizás que si era el menor, porque se quedó para nosotros como el chiquitín. Y bueno, también tienes otro hijo que también es actor. Nidia, cuéntanos sobre tu vida. Él nos hablaba de una mujer que tuvo que salir de su casa muy chiquitita, una mujer que amaba bailar, que le apasionaba bailar, que le apasionaban las artes, pero para esa época en la que tú eras una niña, no había validez para este tipo de cosas. Te digo que hoy mi hija ama el baile, y cuando yo nací y cuando yo crecí, que ya era el momento de ir a la universidad, yo decía, a mí me gusta ser bailarina, yo quiero ser bailarina, o quiero ser comunicadora social, bueno, no comunicadora social, periodista realmente, pero pues la comunicación iba de la mano del periodismo. Y cuando yo les digo a mis papás, bueno, estoy en este dilema, mi papá me hace también como, ¿será que bailarina sí? Hoy en día me dijo, ¿por qué no intentas con el periodismo? Y sin embargo, en un momento de mi carrera yo cambié de universidad y me dijo, ¿y si piensas en el derecho? Y yo le dije, no, yo no voy a estudiar derecho, yo quiero ser esto en mi vida. Pues yo no quería estar en una oficina sentada o con números ni nada de eso, a mí me gustaba, era otra cosa. Y sabes, hoy cuando mi hija me dice, mamá, yo amo bailar, yo quiero ser bailarina, yo le digo, bueno, mi amor, vamos a buscar la mejor academia para que empieces a viajar por el mundo bailando, haciendo lo que te apasiona. Pero si esto era para mi momento, ¿cómo sería en el tuyo? Pues mi anhelo de pequeña era ballet. A mí me encantaba el ballet. Y un día pasamos por el centro con mi madre y estaba en un teatro, estaban haciendo como muestras, estaba Erika Krum. Entonces, en esa época dijeron: "¿Quiénes quieren pasar? ¿Quiénes quieren hacer como una horita de teatro?". Yo le dije a mi madre: "Ay, yo quiero, yo quiero". Pasé efectivamente, quedé, pero, las circunstancias no me lo permitieron, pero sí quedé entre las que dejaron, era como una especie de beca. Eso me pasó a mí y fue una Espectacular. experiencia Cuando bonita, tú, cuando tú dices que las circunstancias no te lo permitieron, ¿qué pasaba? porque mi rebeldía no me dejó. O sea, no veían como mi madrecita no veía como que yo iba a avanzar en eso. Y, había también compromiso porque ella me tenía que llevar todas las veces a donde era el teatro. ¿Cuántos años tenías tú para ese momento, Nidia? Yo tenía como unos 8 9 añitos.
8 o 9 años. Claro, era ese el momento en el que uno apoya a sus hijos para que desarrollen lo que les gusta. ¿Qué pasó con tu anhelo para ese momento de ser bailarina? Entonces, dónde quedaron esas ganas? No había mucha rebeldía en mí porque yo sentía mucho rechazo de parte de toda la gente. Y aparte de eso, cuando yo iba a las obras de teatro, habían niños, pues, que los papás los llevaban en carro, estaba la situación para ellos era mejor que la mía. Entonces, siempre hubo un rechazo. Eso me impidió, me bloqueó. Cuando uno empieza a sentirse rechazado, uno empieza a tener unos comportamientos particulares del rechazo. Entonces tú empiezas a distanciarte, empiezas a alejarte de lo que te gusta, empiezas a tratar de hacer cosas para ser aceptado. ¿Qué ocurrió contigo? Pues mi mamita en esa época no me dijo: "Tú no sirves para eso". Fue el primer rechazo que yo sentí así, y los anhelos se quedaron estancados, y cuando uno empieza a sentirse como menos ante no solamente ante la familia, sino ante la sociedad, es duro, porque ya uno empieza a coger unos comportamientos que no son de uno, pero ya empieza uno, eh, palabras fuertes, no groseras, sino hirientes. Ya yo ya como que respondía en el colegio, en un lado, en otro, en la casa, ya no me interesaba nada. Con esa actitud, Nidia, tú te vas de tu casa, decides irte, dar la espalda, Sí, la primera vez que yo me fui fue a los 13 años. chiquita. Duré un mes, me escapé, conseguí otra familia que me acogieron, un mes con qué amor, y mi papá me fue a buscar en Barrancas. Él siempre era mi salvador porque él me iba a buscar. Y fue duro, eh, son momentos muy difíciles porque la segunda vez fue a los 16. Primero, quiero saber tú qué hacías en Barrancas. ¿Tú vivías en dónde? ¿En Bogotá o en qué ciudad Yo estabas tú? viví no, yo vivía en la 122, 100 no, 102 con séptima, que era donde era el BIM, donde era la escuela de infantería y donde quedaba la escuela de caballería. Nosotros vivíamos en casas fiscales, ¿Tu pero papá había sido militar? no, mi madre fue adjunto mayor del ejército. Entonces, el régimen militar lo tenía mi madre. Ok. Ella ella era muy fuerte, entonces no había como ese apego de mamá y no había con quién desahogarme. Claro. Cuando Entonces, tú ahí, llegas a Barrancas, ¿vas donde quién? ¿O por qué llegas a ese punto exacto? mm, empecé con el rechazo de mi familia. Es duro cuando le empieza a rechazar a uno la misma familia, los mismos de su casa que no crean en uno. Entonces, me voy, me puse 2 mudas, me fui, y saber que otra familia a los 13 años lo reciba con amor, eso era duro, eso era, pero me sentía acogida, me sentía amorosa, que en esa época era aún todavía muy sano, muy tranquilo. ¿Quién estaba en Barrancas? ¿Quiénes No, integraban esa familia? no, una familia común, me vieron sentada en un andén, humilde, inclusive tenían estufa de leña, carbón, o sea, era una casita muy humilde, pero había el amor de una familia hermosa, que el papá y la mamá trabajaban, los hijos se quedaban, iban a estudiar, y yo digo que eso fueron cosas del Señor para guardarme a mí. Sí, claro, una niña de 13 años en la calle sola corre un peligro enorme.
¿Cómo tu papá llega a ese destino? ¿Cómo descubre que tú estás ahí? La verdad, hasta cuando yo le pregunté, no sé, nunca me respondió, pero donde yo estuviera, él me llegaba. Ese papá protector, ese papá que hacía lo imposible por su hija, que se le estaba yendo, que se le estaba perdiendo, eso lo puedo decir mi padre. No digo que mi madre no, pero era la más fuerte, pero mi padre era ese abrigo, ese cobijo. Y él donde yo llegara, no sé cómo llegó, pero llegó allá. El siguiente paso, primero, ¿qué ocurrió en tu casa cuando tú llegas de nuevo? ¿Qué dice tu mamá, que era la del régimen? Y además tus hermanos, pues porque era el ejemplo para ellos, ya era un paso adelantado que seguramente tus papás no querían que los demás siguieran. No, mis hermanos eran muy duros conmigo. Ellos no me hablaban, eh, me rechazaban, había mucho rechazo, mucho desprecio. eh, no había como esos amores y abrazos de hermano, no lo había. No puedo mentir, no lo había. Mi madre, pues, me dejaba de hablar por temporadas y me daba la espalda. Entonces no había en la casa. Lo que veo es que finalmente no te sentiste cómoda porque si a los 16 años vuelves a empacar la maleta y a salir, ¿hubo un detonante para tomar esa decisión a los 16? Sí, ¿Cuál fue? abuso. Abuso de tu misma, de parte de tu misma familia, De dentro del núcleo, alguien cercano. sí, de un tío. ¿Qué hicieron tus papás? Yo en esa época le dije a mi padre, padre, eso fue como a los 6 años, le dije, padre, eh, mi tío me tocó. Yo tenía fiebre, estaba solita, yo tenía fiebre, y como mi tío por parte de mi madre, hermanastro, pero él podía entrar cuando quisiera, y yo le dije, tío, padre, mi tío me tocó. Pero como en esa época había un silencio en todo, me dijo mi papito, hija, no le digas a tu mamá porque tu mamá se pone brava. Y yo nunca más volví a decir nada. Siempre mi boca se cerró, como si me hubieran puesto un esparadrapo. ¿Y él siguió abusándote desde los No, 6 años o a los 16 es cuando lo hace? a los 15 fue cuando, viviendo en una casa fiscal, un señor me engañó y abusó de mí a mis 15 años. Y de ese abuso tuve un hijo. ¿Qué dijo tu mamá cuando nace ese bebé? No me volvió a hablar. No, ella no me habló en todo el embarazo. O sea, desde que ella se enteró, no me volvió a hablar hasta que tuve a mi hijo. O sea, ella supo que era un abuso y se quedó callada también. Eh, el dolor de madre de que su hija quedara embarazada, de pronto porque como yo me iba para la calle, yo me iba, entonces no había esa confianza, no había ese creer, venga, o qué te pasó, no había ese acercamiento, entonces no, no hubo, no hubo ese amor de madre, y eso era lo que permitía que yo me alejara siempre. Cuando Solo mi nace, padre, ahí había, y eran rodeada del ejército, no había protección. Y si, no, y si Nidia no tenía protección en un lado donde es el ejército, entonces, ¿dónde buscaba protección ella? claro, Eso era sí. lo que yo pensaba. Y cuando nace el bebé, ¿qué pasa?
Ay, no, yo lo consentía. Yo jugaba, yo saltaba al lazo, porque en esa época era uno, a los 15 años era una niña. Claro. Entonces yo saltaba al lazo, yo jugaba, yo me comportaba como una niña. Pero cuando me nació mi niño, cambiaron los papeles porque mi mamita cambió, porque había un niño hermoso, nació que el día que mi hermano se graduó. Entonces, como mi hermano tampoco me hablaba y sobre él habían palabras fuertes hacia mí, ese día llegaron con regalos de todo y para mí fue la felicidad más grande porque tenía algo mío, algo que me pertenecía. Claro. ¿Qué pasó con tu tío? No, él iba esporádicamente, pero O sea, ¿seguías cercano a la familia? sí, ¿Tu papá nunca le dijo nada? no sé si mi padre le dijo algo, pero que yo sepa, no sé. O sea, no sé, es que para mí no había respuestas. Nidia, ¿quién se convirtió en tu confidente? ¿A quién le contabas tus cosas? Mi hermanito menor, Era el mi- único que creía en ti. sí, mi hermanito menor se llama Wilson. Él era mi muñequito. Él, sí, porque yo lo bañaba, yo le hacía cositas, él era mi muñequito, se escapaba conmigo en la escuela, nos íbamos para el parque, era mi amigo, yo le hablábamos disque francés para engañar a la gente, que imagínense, o sea, ese amigo nato era mi hermano. Cuando tú te vas de casa, tenías un año más, 16, es decir, el bebé tenía un añito. ¿Para dónde te vas? ¿Por qué te vas? Me fui porque en un momento quise yo asesinar a mi hijo. ¿Por Yo puse qué? las manos en el cuello. No sé, un día yo ya sentía que no me pertenecía porque mi mamá, mi familia se enamoraron mucho de él. Entonces, usted no sabe hacer esto, usted no sabe esto, usted no puede, usted no. Y yo le daba pecho. Y un día dándole pecho, él lloraba mucho. Y yo me sentía como tan sola y yo lo cogí del cuello 3 veces. Y cuando lo veía moradito, lo soltaba. 3 veces. Y de un momento a otro, algo sobrenatural, no más. Entonces yo cogí, llegó mi hermana, cogí, me puse varias ropas, como 2 mudas, 3 mudas de ropa, pantalones por encima, salté la barda y me fui. No volví y llegué al centro de Bogotá. Lo dejé a él. El bebé queda en la casa con tu familia finalmente y tú llegas al centro de Bogotá. ¿Dónde te refugias? En la calle. ¿En Yo la empecé, calle? sí, yo empecé en la calle, me encontré unas muchachas, 3 muchachas que fueron mis amigas, de ellas queda una hoy en día, y me decían, ¿tú por qué lloras? ¿Qué pasa? Les conté y no, aquí podemos hacer esto, tranquila, no se preocupe, no se preocupe, vamos, aquí pedimos plata. Entonces en esa época habían 25 centavos, le daban a uno, uno pedía 25 centavos, nosotros decíamos, vamos a retacar. Ellas me dieron la primera dormida y de ahí para allá me tocaba ganarme mi propia plata, mi propio dinero. Entonces le pedíamos a toda la gente, regáleme esto, regáleme esto, y ellos nos dan. Así empecé a sobrevivir. ¿Y dónde dormías? ¿Dónde te quedabas? En residencias, en residencias,
Pero lo más tremendo era que nosotros, como no teníamos, o yo, por ejemplo, no teníamos sino 2 muditas, nosotros lavábamos en el baño la ropa y la secábamos debajo del colchón. Así la secábamos ¿Y y si la se seca? No la sabía. planchábamos debajo del colchón y al otro día con ropa limpia, seca y planchada, porque no había cómo. ¿Y tú pasabas los días en la calle pidiendo dinero? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Había una parte donde vendían discos, se llamaba El Mundo del Disco, y ahí empezamos nosotros, ay, mire la música disco, mire. Y como a mí me encantaba el baile, entonces empezamos a bailar, pero la que más bonito bailaba era yo. Empezamos a bailar porque mi hermano mayor, él se llama Osvaldo, mi hermano mayor nos enseñó a bailar. Entonces nosotros bailábamos muy bien y yo bailaba bien, y la gente se aglomeraba a vernos a nosotros bailar. Ahí En la nosotros calle. ¿Ustedes en bailaban en la la calle o en el calle, mundo del ahí disco? estaba la Música. esta donde vendían la música, los long plays, de todo. Y ahí, y no, esa fue una forma para nosotros que ellos vendieran y que nosotros ganáramos porque nos daban plata. Yo creo que nosotros fuimos los que montamos la forma de estar que nos echen la monedita, porque así ganábamos la plata. Después de eso, en la vida, o no sé si esa misma situación se te presenta a alguien ahí, o cómo tú terminas en un striptease para hombres. En esos momentos, en esos meses, a mí no me dejaban entrar, y lo digo claro, yo quería, porque yo quería bailar. Mi anhelo toda la vida fue bailar. No me dejaban entrar ni a los bares gays. No me dejaban entrar. Eras muy chiquita. No, y no solamente por eso, porque no me vestía bien. Entonces no me dejaban. Y llegaron 2 hombres a donde nosotros bailábamos y me dijeron, eh, ustedes bailan muy lindo, pero de toda la que más baila eres tú, bailas muy hermoso. ¿Te gustaría bailar? Yo le dije, no, porque yo siempre, por lo que me había pasado, yo era ponía como pared Ponías y el no le límite, tenía, tenías miedo. yo no le tenía confianza a los hombres. Entonces, convencieron a mi amiga y mi amiga me dijo, ay, Lidia, mire, vamos, mire que puedo yo ir con usted, mire, vamos. Le dije, bueno, voy a acompañarla, pero no le aseguro nada. Entonces nos citaron en una residencia, en un cuarto, y ahí empezó la historia de Nidia, porque me dijeron que si yo quería bailar, que iba para Cartagena, que necesitaba niñas y que yo bailaba muy bien y que tenía un cuerpo muy bonito. Eh, yo les dije, no, pero es que va a ganar muy bien y se va a ir en avión. Cartagena, avión. Yo dije, bueno, listo, yo me voy. Y yo empecé en Cartagena bailando en una barra para los hombres. ¿Con quién viajaste? ¿Con tu amiga? Ella sí se Sola, fue también. sola, Su- Sola. sola. ¿Y ella? Ella se quedó, ella la dejaron porque ella era gordita. Ella nunca bailó, nunca fue a Sí, ningún lado, ella, o también hizo lo mismo. las 2 amigas mías también ellas empezaron el striptease desde esa época, pero en esa época no se llamaba striptease, era en cabaret. Eh, Cabaret. entonces decían, ay, la niña del cabaret, la niña. Y entonces fue cuando empezaron a poner el nombre de striptease. Y ellos me compraron un vestido con cantillo bien bonito y yo me sentía, no puedo mentir, me sentía feliz.
porque yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Bueno, en ese momento, Cuando te entregan el vestido, ¿cómo empiezan a transcurrir los días en ese cabaret? para mí bonito, pero empezó a llegar gente de mucho dinero y a comprarme. Y yo les dije, yo vengo es a bailar. Ahí empezaron mis problemas porque venía la policía, venía ciertas personas y es que usted se va conmigo, usted no sé qué. As- y fueron cosas muy fuertes que me pasaban, entonces me tocaba sacar ese niño, esa niña que no había, que yo no conocía, y me tocó aprender a defenderme en diferentes formas. Pero yo llegué a Cartagena y los hombres, yo les encantaba gente de todo tipo de, de personas con plata, sin plata, como fuera. Nidia, en ese baile, en ese strip, en ese, pues sí, en ese cabaret, ¿tenías que quitarte la ropa o siempre estabas con el traje que te habían regalado? Desnuda total. ¿Cómo sentías tú las miradas de toda esa gente? Porque si todos estaban enloquecidos con lo que tú hacías, ¿tú cómo te sentías en tu interior? ¿Seguías feliz como cuando te entregaron el vestido de canutillo o tú cómo te sentías? Feliz. Mm, la verdad, muy feliz. Porque era yo. No, no estaba haciendo imitación. Era yo. Yo quería Sí. bailar. Y era como si se me estuviera cumpliendo mi deseo. Cuando me dices que empiezan a ocurrir todas estas circunstancias, digamos que se salió de tus manos el baile, porque tú estabas siendo feliz, bailando, no importaba que fuera sin ropa, pero cuando ya empiezan a ocurrir este tipo de cosas, de la venta y esto, tú dices que tuviste que sacar el niño que hay en ti y defenderte. ¿Cómo te defendías? ¿Cómo me defendía? Porque muchas veces me cogían la cola, era tanta los hombres, yo les llamaba tanto la atención porque yo no era fea. Entonces me cogían la cola o me cogían un seno. Entonces yo respondía agresivamente. Yo les decía, a mí me respetan. No me importa que a mí me respetan. Allá hay mujeres para que ustedes salgan. A mí me respetan. Yo no vengo aquí para acostarme con nadie. Yo no soy de programa. Yo soy una mujer que bailo. Yo lo que hago es un show, porque yo lo veía así. Era un show. Y entonces muchas personas, esmeralderos, policías, me ponían los revólveres. Y yo les decía, mátenme, a mí no me muestren esto, mátenme que yo me quiero morir, mátenme, pero a mí no me toca, a mí me respetan. Esa fue la forma de que yo me hacía respetar. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo? Y en algún momento, sabes que los hombres tienen más fuerza que uno, ¿no? Por más que nosotras digamos, ellos nos ganan en fuerza y nosotras hemos querido siempre como demostrarles que somos capaces de hacer muchas cosas que ellos hacen y efectivamente somos muy buenas en muchas tareas que los hombres hoy hacemos igual, que hoy hacen igual que las mujeres, pero pues cuando se trata de fuerza, ellos siempre ganan. ¿Pasó eso contigo? No pasó así, ¿Cómo pasó? pasó que me drogaban y sin darme cuenta, me drogaban, me echaban algo en el licor, porque de todas maneras yo bebía con él, me drogaban y varias personas me abusaron. No fue una, no fue. Si yo te digo que muchas personas me abusaron. ¿Cuándo, Inconscientemente, ¿Cuándo caíste en cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cuándo te diste cuenta de la realidad? cuando me despertaba. ¿Por qué seguías ahí? Si te dabas cuenta la primera vez
que había pasado y que había sufrido un abuso, ¿por qué te quedabas ahí? No, a mí el abuso, o sea, aparte de que empezó esos abusos así, eh, una, ¿cómo te dije? Antes de eso yo me había ido para Honda. Después de que tuve a mi hijo, yo llegué a mi casa, volví, me fui para Honda con una amiga y yo le digo hoy en día a los jóvenes, a todo el mundo le digo, amigos no hay, amigos solamente el Señor. ¿Por qué? Porque una amiga, yo me fui a trabajar a Honda para darle ¿Antes de dinero a Cartagena? antes de Cartagena. Ajá. Yo me fui para Honda y cuando me fui para Honda con ella, yo me fui a trabajar. Yo quería no que me mantuvieran mi papá y mi mamá, sino yo quería trabajar y nos fuimos para Honda con ella. Yo trabajaba muy juiciosa, quería ser como yo te digo, yo quería darle a mi hijo. Y ella un día me invitó a tomar. Yo le dije: "No, yo no tomo". Me dijo: "Camina, camina, vamos a tomar". Yo le dije: "No, yo no quiero". Y eso de que, tanta insistidera, y yo veía que eran unas personas muy sanas, muy tranquilas. Me dijeron: "Camina, vamos a dar una vuelta, vamos por allí, cenamos, comemos", porque eran hijos de papi y mami. Y esa vez que me llevaron, habían más de 8 hombres. Y a ella la bajaron, cogieron una trocha, a ella la bajaron, y ahí fue la primera vez que varios hombres abusaron de mí. Varios. Fueron más de 8 hombres que abusaron de mí. Desde las 9 de la mañana, de noche, hasta las 4 de la mañana que llegué al sitio de trabajo donde yo estaba, que era cerquita de mi casa. Nidia, ¿tú los denunciaste? No, porque, como te digo, ahí yo empecé a callar y nunca dije nada. De nuevo a callar. Yo callé, yo les decía, prefiero que me maten, ya no me hagan más daño, ya me duele, no les importaba. Más de 8 hombres abusaron de mí ese día, entonces cada vez como que más dura me ponía yo, pero nunca dije nada, siempre fui humilde, pero yo nunca dije nada. Después fueron, eh, después fue cuando me daban cosas en el licor, eh, hubo muchos episodios, muchos, muchos episodios. Por eso te digo que si esta mujer que se está hablando hoy les puede decir que fue muchas veces abusada, sí, fui yo una de ellas y no pude hablar nunca. ¿Cuándo rompes el silencio? ¿Cuándo hablas y cuándo empiezas eh, un proceso en el que puedes hablar y cuando uno exterioriza las cosas? Yo siempre digo que el mejor remedio es hablar, porque tú vas como sacando todo ese dolor que tienes en el alma. ¿Qué te dio la oportunidad? ¿Con quién te sentiste en confianza? ¿Qué hizo que tú pudieras hablar por fin? No, mira que yo tuve que pasar muchos años porque también hubo maltratos por las personas que yo compartí, porque tuve varias personas, unos me maltrataban, uno me O sea, dejó, compañeros tuyos, sí, parejas. sí, eh, unos me maltrataban, otro abusó de mí y siendo compañero, abusó, me dejó como un monstruo, pero la primera vez que yo hablé, el día que el papá de una de mis hijas, yo le decía, pégueme, pero no me pegue en el estómago, me dejó como peor que un monstruo, te lo puedo decir así. Yo no tenía, yo no era ni verde ni morada, era de todos los colores, mi rostro era cosa fuerte, mis brazos, uy, no.
reventado mis oídos, eh, todos. Y yo te digo, toda era reventada. Y me fui para el Parque de las Nieves, que a pesar de que uno era tan fuerte como tú decías, ¿cómo haces? Me fui para la Iglesia de las Nieves y yo dije, ¿usted existe? ¿Usted sí es Dios? ¿Usted existe? Usted no existe. ¿Por qué permitiste tanto daño en mi vida? ¿Por qué no tengo una familia? ¿Por qué no tengo a mis hijos? Porque ya en esa época ya tenía 3 hijos y estaban con mi padre y mi madre. Por culpa mía, pero estaban con mi padre y mi madre. Ellos, gracias a Dios, fueron la protección de mis hijos. Lo digo así, fueron ese apoyo, ese paternal y maternal que yo no podía dar, se lo dieron mis padres. Ahí fue cuando yo empecé a decir, ¿dónde estás tú? Tú no existes. Si tú existieras, no permitiría que me pasara tanta cosa. Mira esto, esto. ¿Usted sí me ve a mí? Dice que mi papá. Y yo me reía llorando. O sea, llorando, pero me reía y decía, Sí. es mentira. Esa fue la primera vez que yo me desahogué, que yo hablé. ¿Cómo lograste salir de ese mundo en Cartagena y llegar a Bogotá para que ocurriera esto en el parque y en la Iglesia de las Nieves? Porque yo duré 2 meses en Cartagena y me devolví a Bogotá, pero yo no llegué, en Bogotá, lo que hoy en día le llaman el Bronx, yo llegué a la Sexta, antes se llamaba la Sexta, ¿Por qué llegaste ahí, a ese punto, a la sexta, al centro de la ciudad otra vez? porque en Cartagena hubieron niñas, muchachas que, le pagaban por acostarse, y como yo era el centro de atracción, porque se puede decir que es que en Bogotá y en Cartagena, la que empezó eso fui yo. O sea, yo era la vedette. Haz de cuenta, eh, Marilyn Monroe, muchas actrices eh, reconocidas. Yo era una, yo me sentía así como la vedette, la número uno, entonces me cogieron rabia, me cogieron envidia y me dijeron que me mataban si yo no me iba, porque yo les estaba quitando su clientela. Sí, a pesar de que yo no me acostaba con ellos, pero les estaba quitando lo que ellas más querían, que era su clientela, su sustento. Por eso Entender. me fui para un marino, se enamoró de mí. mm, yo digo que fue la persona más honesta conmigo en mi vida. Honesta, sinceramente honesta. Él lloró porque él decía, yo te amo. Le dije, pero qué me va a amar a mí en tan poco tiempo? Dijo, no, yo te amo, tú eres una hermosura, tienes que sacar esa lindura que no me muestras. Y él habló con sus superiores y me trajeron en una avioneta de, de allá de la Armada. Pero no solamente eso, yo era tan privilegiada. O sea, digo privilegiada hoy en día porque yo me subía, o sea, no eran cosas del Señor, porque yo me subía hasta el buque presidencial, el buque Gloria. Yo me subía hasta todos los buques y me recibían con venia, con bienvenida, como si yo fuera cualquier persona, pero con amor. Yo me subía a los buques holandeses. O sea, no fui invisible. Yo era invisible en el momento que yo estaba en el mundo, invisible. Y de ahí llegué al centro de Bogotá otra vez, pero como nosotros pedíamos plata y mi amiga, una de mis niñeritas, mis amigas, vivían ahí, ella vivía en la Cesta. Por eso digo, antes se llamaba la Cesta y ahí estaba el voto nacional,
había muchas cosas y ahí fue donde comencé a ver lo que se movía en ese mundo, pero no había salida. ¿Cómo logras salir y ver la mano de Dios? Ya cuando tuve a mi hija por el hombre que me golpeó, yo dije, ¿qué me pasa a mí? Empecé a estudiar en el SENA, en el 84 yo empecé a estudiar en el SENA, estaba estudiando, eh, primero estudié mesa y bar, después culinaria, estaba muy juiciosa, pero habían choques de todas maneras en mi casa, no había respeto. Y conocí un señor, un muchacho, que es el papá de mis otros 3 hijos, pero en una de esas yo venía con una bolsa cargada de ropa que siempre lavaban de mi madre y yo vivía en una invasión. Ahí yo escuché música y en esa salió una vecina y me dijo, Lidia, a mí me gustaría, te gustaría venir, que vinieras a mi grupo, me gustaría que nos acompañaras, ¿te gustaría? Y yo le dije, ¿de qué es eso? Dijo, hablamos de Dios. Yo dije, pero él nunca me ha escuchado. Me dijo, no, ven, ven. Y me insistió como 2 veces nomás. Cuando fui, la primera palabra por parte de Dios, yo haré volver el corazón de tus hijos y haré volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Y con esa promesa yo me aferré. Ahí fue donde yo empecé a conocer de Dios. No me volví a salir. Y cumplió Dios su promesa porque lo más lindo de la entrevista con Jorge es cuando él me dice, mira, durante tantos años juzgamos a mi mamá porque como ella no estaba, estaba ausente, nosotros necesitábamos a nuestra mamá y ella no estaba, sino que estaban mis abuelos, pero no conocíamos su historia y todo el dolor y todo lo que ella había tenido que pasar. Llega la restauración y se cumple esa promesa. Pero yo tuve que contarles, yo fui la primera que les conté mi historia. Primero a Alexander, y se Ujú. lo conté en la clínica, cuando a él le pegaron los tiros. Que es tu otro hijo que era actor también. Sí, John Alexander Ortiz. Ujú. Yo le conté la historia de él. Le dije, perdóname, no te amaba porque me pasó esto, no te amaba porque viví esto, no te amaba porque vi, tú fuiste producto de una violación. Cuando yo le cuento a mi hijo, le dije, por eso no tenía amor. Él lloraba, él decía, mamá, gracias por contarme. Y ellos me odiaban. Mire, Jorge, yo trabajaba en el restaurante de él, pero si yo entraba, él salía, pero él no me hablaba. Era, yo nunca había visto tanto odio ni en la calle como él. Digo odio, pero no era como dolor profundo de mis hijos hacia mí, porque no tuvieron a su mamá y todos los niños tenían mamá, inclusive cuando los recogían para que fueran a trabajar, cuando todo eso, no había amor, no se los había brindado. Y entonces el Señor empezó a hacer una obra hermosa, empecé a salir de ese hueco, empecé a creerle a Dios, empecé a reír, a amarme yo, porque yo no me amaba. Empecé a decir, Dios sí me ama, porque me está dando, y empezaron promesas, promesas, y a todas las promesas que Él me dio, yo me aferré. Y todas me las ha, bueno, todavía faltan unas, pero la mayoría me las ha cumplido. Y qué más que el amor, el respeto de mis hijos hacia mí y de
esta partecita hacia mis hijos, ponerme bonita. eh, lo más bonito es quererse uno, porque si yo no me amo, ¿quién me va a amar a mí? Yo no me amaba. Mientras que mis hijos eran visibles y estaban frente del telón, yo era invisible detrás del telón. Y por mis hijos y por el amor que Dios me dio por creer, porque Él creía en mí, Él sabía por qué había permitido tanto proceso, tanta prueba. Sacarme de ahí, decirle, gracias Dios por sacarme de ahí, no todo el mundo lo logra. Entonces, Exactamente. no todo el mundo, porque es que es duro salir de la calle, es duro salir del alcohol. Yo era alcohólica. Es duro decir, Señor, no me sueltes. Yo se lo dije, Señor, no me sueltes. Que si tú no me sueltas de mi mano, yo no me suelto. Pero aún si tú me sueltas, yo no te voy a soltar. Yo no sabía que eso estaba escrito también en la Biblia con Jacob. O sea, era Hoy una- que han pasado los días, que viviste este proceso de restauración con tus hijos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la Nidia de hoy? Que tiene además el abrigo de Dios, que Dios tampoco la soltó. Tú no te querías soltar y Él tampoco te soltó. uy, el amor de mis hijos. Yo les digo mis bebés. Es lo que más me llena. Porque yo anhelaba tener a mis bebés. Yo anhelaba almorzar con mis hijos. Anhelaba que me dijeran, mamá, te amo. Y eso Dios me lo cumplió. Y todos me dicen, mamá, tú eres una berraca. Mamá, tú eres de admirar. Mamá, tú eres nuestra guerrera. Mamá, eres lo más lindo y no tenemos otra mejor mamá que tú, porque tú eres un tesoro escondido que estabas escondido y el Señor me dijo, te voy a pulir como pulo un diamante, ni siquiera como el oro fino, sino como un diamante. Y vi un diamante que rompía un vidrio. Yo decía, Señor, hasta así me vas a pulir. Y sí me pulió para hacerme lo que hoy en día soy, para ser esa mujer virtuosa, para ser esa mujer que le habla a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a los ancianos, que puedo dar un abrazo de parte de Dios a través mío, que con solo abrazarlos no me siento, yo les digo, no soy yo, es el Señor. Sienten a Dios, sienten a su papá, sienten a mí no me da pena, no me da ni asco, perdón que diga así, a la gente de la calle, a esa gente que están invisibles como yo estuve, si yo tengo que abrazarlos oliendo a popó, como sea, yo los abrazo y les digo, Dios los ama, Dios está con ustedes. Dicen, sí, amén. Yo les digo, sí, pero ese amén se va a convertir en realidad. Y saber que hay mucha gente que ha salido por un abrazo. Eso es lo que me llena, ese amor de mis hijos, porque ellos me impregnan de su amor, me dicen, mamá, te amamos, tú eres mi guerrera y que mi hijo empezó, todos me bendicen, pero mi hijo Jorge empezó a decir, a mi mami le falta esto, a mi mami le falta esto, a mi mami le falta su sonrisa, a mi mami le falta, ay, mire, le falta esto. Mis hijas, mami, te compré esto, mami, te doy esto. Pero un abrazo de un hijo que no lo tenía, eso vale más que mil palabras. Y darle un abrazo a la gente de afuera, como el que te di a ti, vale más que mil palabras. Mira, sin saber toda esta historia bien, que tú me vas a contar todo esto, porque pues tenía la versión de Jorge, pero era más resumida.
Empecé diciendo que el día que te vi, que te encontré, que te di un abrazo y mira cómo terminamos esta entrevista, justamente diciéndole a la gente lo valioso que es un abrazo. Cambia vidas, cambia corazones y cambia rumbos que muchas veces van por donde ellos no quieren, pero pues es el camino que tienen para salir del rechazo y de esas situaciones que tú también viviste. Yo te agradezco mucho por estar acá, por ser esta voz, por darme la oportunidad de contar tu historia. Y como digo siempre, estos son los testimonios de los que me gusta hablar aquí, porque sé que también cambian vidas. Gracias, Nidia, por estar acá. Te mando un beso enorme y soy muy feliz de verte así, sonreír y conocer que Dios restauró tu vida y ratificar a quienes nos ven que, que no hay que dudar sino creer. Así es, amén. Y te cuento que solamente si hay un poquito de tiempo, en una de las salidas, en un abrazo, un muchacho me dijo, gracias por abrazarme, porque si tú no me hubieras abrazado ahoritica y no hubiera escuchado lo que escuché, en este momento yo iba a matar a mi esposa, a mi hijo y me iba a matar yo. Gracias. Lo abracé con más amor y para mí fue lo más gratificante. Gracias por invitarme, porque no se salvó una vida, se salvó una familia. Que no duden que Dios nos ama, que Dios nos saca de ese pozo cenagoso. Gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Los bendigo. Amén. Gracias. Un beso grande para ti. Lo mismo. Gracias. Bendiciones. Chao.